Como todos los miércoles tenemos la satisfacción de recibir a Rolando Arellano Cueva, psicólogo por una parte, pero sobre todo fundador de la consultoría Para Crecer que lleva su nombre, destacado exponente del marketing y la gestión y autor de bestsellers. ¿Qué tiene que decirnos para que la mirada positiva se arraigue en una realidad que atraviesa una situación difícil? Rolando. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días, Rolando. Fernando Mávila. Sí, miren, hay muchas cosas que tiene nuestro país que lo miramos, digamos, con una mirada que no necesariamente es la más adecuada. De hecho, durante estas últimas semanas hemos hablado, por ejemplo, de la ruralidad, del mundo rural, al que el Perú tiene 20% de la población como rural, pero siempre le hemos visto como el hermano menor, pobre, el patito feo. Y la ruralidad ha cambiado mucho en los últimos años, donde ha disminuido más la pobreza, por ejemplo, en el Perú, es en el mundo rural. ¿O acaso se ve lo rural como, si uno lo analiza desde esa lógica que señalas, todos deberían aspirar a convertirse en ciudades? Y eso no es necesariamente así. Lo rural tiene su propia riqueza, su propio encanto, ¿no? Su propia forma de vida y su propia lógica, como lo has dicho en alguna de tus columnas. Así es, tiene una lógica distinta de vida y siempre lo describimos como lo que no tiene lo urbano. Es decir, no tiene edificios, no tiene delivery o no tiene X cosas. Y en realidad lo que pasa es que lo rural sí tiene una forma de vida distinta, tiene mucho de autoconsumo. Incluso cuando lo analizamos y le ponemos, niveles socioeconómicos, sucede que todo lo rural de un momento a otro se vuelve como nivel socioeconómico muy bajo, o E. Claro, porque lo clasificamos si tiene auto, o si tiene techo de concreto, o si tiene lavadora, ¿no? Lo medimos con las variables de lo urbano. Así es. Cuando en realidad, si midiéramos en vez de auto, si tiene tractor, ¿no es cierto? O si tiene vacas, o cuánto de autoconsumo tiene, la cosa sería distinta, porque el nivel de vida es un poco mejor que el que no tiene. Incluso desde la contaminación, de pronto. Contaminación, calidad de comida, incluso la tranquilidad del tema de la contaminación sónica, o sea, la tranquilidad de eso, no significa que no haya problemas, pero los problemas están más bien en la falta de servicios porque no les llegan, ¿no es cierto?, hospitales, escuelas cercanas, de calidad. Es decir, más que tratar de transformar a lo rural y volverlo urbano, deberíamos acercarle las ventajas de la educación, servicios del básicos transporte, etcétera. Que no tienen nada que ver con si estás en una zona rural o una zona urbana. Así es. Es un derecho de todos, transversal. Es un derecho de todos. Y por eso para el Día del Campesino, que llamamos antes el Día del Indio, incluso en realidad lo que deberíamos es más bien alegrarnos de que ha ido creciendo el mundo rural y creo que está en una buena posibilidad de mayor desarrollo si le damos nosotros la importancia que tiene. En tu crónica de hoy has hecho una reflexión sobre una frase de cortesía, de saludo, de buena fe, que se suele hacer sin prestar mucha atención a las consecuencias que pueda tener, que se cumplan tus deseos. ¿Por qué es que te parece que hay que mirar con calma esa frase? Bueno, en realidad esta es una cosa medio extraña porque es una maldición oriental, incluso antigua, es ojalá que se cumplan tus deseos. ¿Por qué? Porque si pides muchas cosas cuando no estás preparado, puedes tener problemas. De hecho, como le pasó a Midas, ¿no?, al rey Midas, que decía, quiero que todo lo que me den se convierta en oro. Y resulta que se cumplió su deseo y todo lo que recibió se transformaba en oro y se murió de hambre porque no podía comer. Y creo que eso es importante que lo sepan los muchos personas que son candidatos ahora a las elecciones próximas. 43 partidos que están pensando en ganar la presidencia o cosas como esas, y que quizás deberían reflexionar que lo peor que les podría pasar es que se cumplan sus deseos de llegar, si es que no están preparados. Como estamos viendo ahí en el caso de algunas personas que se hallan en la DIROES, ¿no? Así es, y hay muchos otros que no tienen partidos adecuados, que no tienen, qué sé yo, solo tienen promesas pero no tienen la capacidad de cumplirlas.
Y lo peor que les puede pasar es que al cumplirse sus deseos les ocurra como ya vemos en muchos de nuestros políticos, ¿no? Que entran al gobierno y en lugar de tener la felicidad que ellos esperaban por el poder que les daba, lo que empiezan a tener es los problemas de toda la gente pidiéndoles que cumplan. Y terminan, muchos de ellos, como muchos de nuestros presidentes y políticos, con los problemas de hoy, ¿no? Sí. Por otra parte, también haces una reflexión sobre la diferencia entre los unicornios y los camellos. Hablemos, por favor, sobre esos dos animales, aunque creo que el unicornio no tiene mucho animal, nadie ha visto nunca uno, ¿no? Así es, eso es una reflexión dirigida al sentimiento emprendedor que tenemos los peruanos. De hecho, somos muy emprendedores, en la mayoría de medidas del mundo somos los más emprendedores en el mundo, pero sobre todo en los jóvenes, muchos jóvenes, a diferencia de sus padres, que sus padres tenían emprendimientos, ahora los jóvenes le llaman startups, pero es la misma cosa en el final. Se inspiran mucho en esas cosas que aparentemente esas empresas tipo Tesla u otros que supuestamente crecieron de un momento a otro. Y a eso se le llama unicornios, que son unos caballos con un cuerno, con alas de águila, etcétera, y que son supuestamente animales mitológicos fabulosos, increíbles, y ellos todos quieren tener un unicornio. Y la verdad es que en vez de unicornios lo que se necesitan es camellos, porque necesitan pensar nuestros jóvenes en que los emprendimientos requieren mucho esfuerzo, requieren trabajar fuerte, pero que luego de un tiempo de esfuerzo, los resultados van a ser mucho más estables. Entonces, en lugar de pensar en no dejar de soñar, pero sí soñar con los pies en la tierra, hay que trabajar mucho y trabajar pensando en el mediano plazo, que es donde llegamos. Lo importante es cómo mentalizarse para disfrutar el camino también. Es decir, para que no se convierta en una tortura, ¿no? Y finalmente dejar esos sueños a mitad de camino porque te sientes frustrado o te consideras que si no lo has logrado en 1 o 2 años o el plazo que te pusiste, eres un perdedor. Así es, Mávila, lo has dicho tú muy bien. Emprender no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia, ¿no? Y eso es importante tenerlo. Rolando, muchísimas gracias por estar con nosotros el miércoles. Hemos tenido una mañana difícil, hay bloqueo de carreteras en el sur, leyes que se quieren aprobar de una manera precipitada en el Congreso para hallarnos ante el hecho consumado de la irracionalidad en el mundo minero. Así que tus palabras nos aportan una, contribución de esperanza, pero también de los pies en la tierra. Muchas gracias, Rolando Arellano, presidente de la consultora para crecer. Muchas gracias, Rolando, y muy buenos días. Buenos días. Hacemos una pausa, María. Vamos a la pausa, 9:46.